Tal chicos? Mi nombre es Edgar Yacid Barrio Saucedo. Voy a ser su profesor de sustentabilidad y cultura. Los voy a estar acompañando en toda la materia y pues les voy a compartir pantalla para comenzar con lo que es la cápsula número uno de este tema, sustentabilidad y cultura. Comienzo a compartir pantalla. Ok, bueno, la materia es sustentabilidad y cultura. Comencemos. La cultura no es solo un conjunto de tradiciones, artes o costumbres, sino es también una red compleja de significados con los cuales construimos en comunidad y que al mismo tiempo interiorizamos de manera individual. Cada sociedad desarrolla valores, creencias y formas de organización que se transmiten de generación en generación. Sin embargo, cada persona interpreta y vive esa cultura de manera única, lo que demuestra que la cultura tiene una dimensión social y otra individual, que están siempre pues arraigadas a lo que es el diálogo. En la dimensión social, la cultura funciona como un marco común que nos une, define qué es lo que consideramos como correcto y qué consideramos como incorrecto, lo que valoramos como sociedad y cómo convivimos en nuestra comunidad. Las normas sociales, las celebraciones colectivas, el idioma y hasta los símbolos nacionales son expresión de esta dimensión. Gracias a esto, las personas encuentran identidad, pertenencia, lo que facilita la cooperación y el desarrollo de los proyectos colectivos. La cultura, así entendida, es el sistema vivo que evoluciona con las interacciones sociales, los cambios históricos y los avances tecnológicos. Por otro lado, la dimensión individual de la cultura se refleja en cómo cada persona asimila y resignifica los valores colectivos. Aunque compartimos una cultura común, no todos la vivimos de la misma manera. Por eso es muy importante, pues, conocer ahora sí que cuál es qué es la sustentabilidad y la cultura y cómo nos afecta a nosotros en nuestra sociedad. Bueno, en introducción tenemos que la cultura es un concepto muy amplio y multifacético que abarca todas las formas de expresión, conocimiento, hábitos, creencias, valores, costumbres y prácticas que caracterizan un grupo social. No se limita únicamente a las artes, sino también esto abarca lo que son nuestros aspectos cotidianos, como la alimentación, el lenguaje, la vestimenta, las celebraciones y la manera de relacionarse con nuestro entorno y con los demás en nuestra comunidad. Bueno, dimensión social en los procesos culturales. En, la dimensión social de la cultura, voy a mover esto en un momento. Ok. La dimensión social de la cultura se refiere al impacto de los procesos culturales que tienen en la sociedad y cómo estos se reflejan y moldean las relaciones entre las personas. Vamos a ver la cultura como un vínculo social. La cultura permite la cohesión de la sociedad porque establece normas, valores y símbolos compartidos que facilitan la convivencia. Un ejemplo de ellos son las festividades tradicionales como el Día de Muertos en México, que no son solamente expresiones artísticas, sino momentos de unión social que fortalecen el sentido de comunidad. En México, pues tenemos distintas, no nada más el Día de Muertos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen lo que es el Halloween y pues es muy representativo de cada zona. Bueno, la cultura y la identidad colectiva. La identidad cultural de un grupo se construye a partir de símbolos, historias y tradiciones compartidas. Un ejemplo de esto es la música regional, como el mariachi o la jarana veracruzana, que transmite valores, emociones y relatos históricos de una comunidad en específico. Esta dimensión ayuda a preservar la memoria histórica y sobre todo nuestra herencia cultural para nuestras futuras generaciones. Nuevas miradas sobre la cultura como proceso individual. Bueno, desde la sociología, la cultura es entendida como un sistema compartido de significados que regula la convivencia. Cada individuo al socializar internaliza esos códigos y luego los reproduce o transforma. Desde la psicología,
La cultura influye en la construcción de la identidad personal, los valores, nuestros gustos, el lenguaje, nuestras creencias, inclusive influye en nuestro modo de relacionarnos. De ahora, desde el punto de vista de la antropología, enfatiza que la cultura es un proceso dinámico, no estático, y cambia con los contactos entre pueblos, la globalización y la innovación tecnológica. El papel del individuo en los procesos culturales. Bueno, aunque la cultura es social, también depende de la apropiación individual. Cada persona selecciona qué prácticas, símbolos o costumbres integran a su vida cotidiana. A través de la creatividad individual surgen nuevas expresiones que luego de socializar, como por ejemplo, un artista que inventa un estilo, una comunidad lo adopta. Por otra parte, la resistencia de la cultura también es individual, ya que un joven que decide seguir usando su lengua indígena contribuye a mantenerla viva. Y pues ahora sí que a la vez nosotros también, al ser o tener arraigado, no sé, como mexicanos, el 16 de septiembre, el Día de Muertos, va de generación en generación, vamos dejando huella lo que es nuestras tradiciones y nuestra cultura como mexicanos. Bueno, los procesos culturales sociales. Los procesos culturales en la sociedad incluyen la socialización, que es el aprendizaje de normas, valores y comportamientos mediante la interacción con la familia, la escuela y la comunidad. La transmisión cultural, paso de conocimientos, creencias y prácticas de una generación a otra, que es de lo que les venía hablando. Nosotros al seguir llevando a cabo nuestras costumbres y tradiciones de generación en generación, pues las vamos dejando y eso nos ayuda a mantener viva nuestra cultura como mexicanos. La transformación cultural. Bueno, la adaptación y cambio de prácticas culturales debido a la influencia externa o internas, como lo que es la globalización, migración y avances tecnológicos. Igual vamos cambiando. Por ejemplo, en el caso del Día de Muertos, nosotros celebramos el Día de Muertos, sin embargo, hemos adoptado también la cultura del Halloween, pues por nuestra cercanía, pues con Estados Unidos. Procesos culturales sociales. Bueno, el papel de lo colectivo de la cultura. Las prácticas culturales adquieren sentido solo cuando la interacción social, como son fiestas, rituales, espectáculos, deportes, la colectividad legítima y se difunde lo que se considera valioso culturalmente. Un ejemplo de esto es un mariachi puede existir como expresión individual de un músico, pero es el público y la comunidad que lo convirtieron y lo convierten en patrimonio cultural. Interacción entre lo individual y lo social. Bueno, el individuo aporta lo que es la creatividad y la sociedad aporta la continuidad. Un ejemplo de ello es Diego Rivera, que pues es el individuo y aportó un estilo personal, pero el muralismo se consolidó porque la sociedad mexicana lo reconoció como expresión nacional. Otro ejemplo de ello es la gastronomía mexicana, la cual es patrimonio de la humanidad. Se nutre entre recetas de familiares transmitidas individualmente, pero solamente adquiere fuerza cultural al ser practicada colectivamente. O sea, gracias a nosotros mismos es que la gastronomía mexicana es hoy en día patrimonio de la humanidad. Bueno, dimensión individual en los procesos culturales. La dimensión individual se centra en cómo cada persona interpreta, aplica y enriquece la cultura en su vida diaria o su vida cotidiana. La cultura como forma de expresión personal. Cada individuo puede expresar su identidad, sus emociones a través de la cultura. Esto puede manifestarse mediante lo que es música, danza, pintura, literatura, inclusive en nuestra vestimenta nosotros estamos expresándonos. Un ejemplo de ello es una persona que escribe poesía sobre la comunidad, no solo crea arte, sino refleja su percepción personal de la cultura. Inclusive los escritores, los cantantes, bueno, los escritores sobre todo, que son los que componen o escriben la letra, ellos están expresando también su manera de pensar, dejan huella y dejan plasma, y nosotros como individuos es que le damos el poder a poder decir si eso nos representa a nosotros o no.
como en el caso del mariachi, como en el caso de la música regional mexicana, que nosotros ha ido de generación en generación y nosotros somos los que la vamos pasando de generación en generación y nos sigue manteniendo vivos o sigue manteniendo viva la cultura mexicana que está muy arraigada a nosotros. La cultura y el desarrollo personal. Bueno, la participación en actividades culturales promueve lo que es la creatividad, el pensamiento crítico y la sensación estética. Leer obras literarias, asistir a exposiciones o escuchar música diversa permite que la persona conecte con otras realidades, perspectivas, enriqueciendo así su entendimiento en el mundo. Los procesos individuales de la apropiación cultural, como lo que es la selección, cada persona decide qué aspecto cultural adopta o practica según sus intereses, valores y contextos. La interpretación. La cultura es comprendida y adaptada según la experiencia personal. La innovación. Las personas pueden modificar o crear nuevas expresiones culturales. Claro, ahora sí que es, claro que lo pueden hacer, pero esto contribuye al dinamismo de la cultura. Bueno, interacción entre la dimensión social e individual. La cultura no existe de forma aislada. La experiencia individual está siempre influida por el entorno social y a su vez las acciones individuales pueden impactar en la cultura colectiva. Un ejemplo de esto es un artista local que mezcla la música tradicional mexicana con los ritmos contemporáneos, está realizando un proceso cultural individual que puede ser adoptado por la comunidad, generando así un fenómeno cultural. Este fenómeno refleja cómo la cultura es dinámica, participativa, bidireccional, en lugar de estática. Por ejemplo, un ejemplo de esto es de las bachatas o sí, las bachatas o música colombiana, no son de nosotros. Sin embargo, las hemos escuchado, inclusive hay baladas, bachatas o cumbias rebajadas que sí, nosotros las hemos ido adoptando y ya se han ido volviendo parte de nosotros. A pesar de que no es algo mexicano, nosotros mismos la hemos ido adoptando y obviamente que la hemos ido fusionando con los ritmos que nosotros tenemos. Y pues así es como igual es la interacción que hay entre lo social y lo individual. Colombia nos dio eso, sin embargo, el ritmo, por así decirlo, y nosotros lo hemos ido fusionando con los ritmos que a nosotros nos gustan o nuestros ritmos de nuestra cultura, haciendo así pues ya lo que son las cumbias rebajadas. Un ejemplo, es un ejemplo de ello. Otro de los factores que influyen en los procesos culturales es la educación. Forma hábitos de lectura, la apreciación artística, el sentido crítico. Los medios de comunicación pues difunden masivamente valores, modas y lenguajes y eso lo vemos pues hoy en día. La globalización permite el intercambio cultural, aunque también puede generar la homogenización. La tecnología crea formas de cultura digital como son los memes, los videojuegos, las redes sociales. En el contexto histórico y político, en épocas de crisis o luchas sociales, se generan expresiones culturales específicas, como por ejemplo un ejemplo de ello vienen siendo pues los correos revolucionarios de antes. Bueno, vamos a hablar sobre ejemplos concretos de la dimensión social e individual. Individual. Frida Kahlo plasmando su dolor físico y emocional en sus cuadros, después la sociedad lo convirtió en un símbolo de identidad mexicana y feminista. En el ámbito social está la fiesta de Día de Muertos, que integran rituales colectivos como son ofrendas, desfiles, altares y también permite la expresión individual como la decoración personal, la creatividad en los disfraces, etcétera. Esto también se puede hacer de una manera mixta, como lo decíamos, en la música urbana actual, como lo es rap, hip hop, reggaetón, surge de experiencias individuales, pero se convirtió en un fenómeno social global. La importancia de comprender ambas dimensiones es, número uno, para la educación y la formación personal, hay que comprender la cultura como un proceso social e individual que permite desarrollar empatía, respeto por la diversidad y pensamiento crítico. Para la preservación cultural, reconocer la importancia de las tradiciones colectivas como cada individuo puede contribuir a ellas y ayuda a fortalecer la identidad cultural.
Para la innovación y creatividad, el equilibrio entre respetar las tradiciones y adaptarlas individualmente fomenta la creación artística y cultural contemporánea. Perspectiva comparada internacional. Bueno, en Japón, la ceremonia del té muestra cómo un acto individual se convierte en una expresión colectiva de disciplina y espiritualidad. En África, las danzas tribales tienen un valor social, una cohesión del grupo y también individual. Cada danza expresa pues su energía individual. En México, las lenguas indígenas son un ejemplo de la tensión entre lo individual y lo social. Si una persona decide hablar náhuatl en su vida diaria, contribuye a la preservación colectiva de esta lengua. Otros ejemplos prácticos que tenemos en la dimensión social individual puede ser lo del el Día de Muertos, dimensión social, pues refuerza la memoria histórica y la cohesión comunitaria. En la dimensión individual, una persona puede crear su altar personal que refleje su historia familiar. En la literatura se difunden valores, experiencias colectivas y cada lector interpreta la obra según su propia vivencia y su sensibilidad. En el caso de la gastronomía, en la dimensión social, los platillos tradicionales fortalecen la cultura y en la dimensión individual, cada persona o familia adapta las recetas según su gusto y su creatividad. Lo mismo sucede con la música popular, que de manera social promueve la identidad regional y nacional, pero en la dimensión individual, un músico interpreta la canción con su estilo único, innovando así la tradición. Retos actuales de los procesos culturales. Bueno, número uno, la pérdida de tradiciones frente a la homogenización global. La choque generacional es otro reto muy importante, ya que los jóvenes adoptan modas globales frente a los adultos que defienden sus costumbres locales. La exclusión cultural. No tienen acceso igualitario a bienes culturales como museos, conciertos o libros. La cultura digital también es un problema. ¿Por qué? ¿Qué tan duraderos son los fenómenos culturales en Internet? Todo es ya muy fugaz, al haber mucho bombardeo de lo que es lo digital, el Internet, muchos fenómenos culturales son de Internet, son rápidos, son fugaces. Y la diversidad cultural, que es un reto de respetar y valorar las expresiones indígenas y regionales frente a la cultura dominante. O sea, tenemos que nosotros aprender a respetar la cultura de los demás. Y bueno, en conclusión, la cultura es un proceso integral donde la dimensión social individual se complementan. La sociedad proporciona el marco y las tradiciones, mientras que cada individuo aporta la creatividad, la interpretación, la renovación y comprender este equilibrio nos permite, número uno, apropiarnos críticamente de nuestra cultura. Número dos, valorar la diversidad de expresiones culturales. Y en tercer punto, participar activamente en la preservación y transformación del patrimonio cultural. Al reflexionar sobre cómo la cultura nos conecta con otros, nos permite expresar nuestra identidad. Comprendemos que somos tanto herederos como creadores de la riqueza cultural que nos rodea. Bueno, de mi parte es todo y pues continuaremos o nos continuaremos viendo en la cápsula número 2. Muchas gracias.